La tecnología del sello de cejas sin cámara TBS para llantas Michelin tipo sin cámara es un producto revolucionario que ayuda a proporcionar los costos más bajos y la productividad más alta para sus aplicaciones industriales o de terminales. El TBS es un aro de caucho especial colocado dentro de la llanta, entre las cejas, para asegurar la hermeticidad del conjunto de rin y llantas sin cámara. Por primera vez, gracias al uso de esta innovadora solución, es posible montar llantas radiales sin cámara en rines estándar tipo con cámara de máquinas industriales, aeronaves, tractores, remojadores de equipaje y remolques. Las ventajas de usar el TBS tienen un gran impacto en sus resultados mediante eliminación del tiempo improductivo y de todos los problemas relacionados con las cámaras, eliminación del desinflado repentino, facilidad de montaje y desmontaje y reducción del inventario. Esta presentación de video contiene las instrucciones paso a paso para el montaje del TBS en rines de 3 o 4 piezas, montaje del TBS en rines divididos de 2 piezas y desmontaje del TBS. Antes de comenzar, repasemos la lista de equipos necesarios para montar correctamente el TBS. Una cubeta de grasa tigre u otro lubricante de base vegetal. 2 espátulas adecuadas para el tipo de rin. Una pinza de presión. Compresor de aire. Tiza para marcar llantas. Manómetro de precisión. Extractor de centros de válvula. Jaula de seguridad para inflar llantas. Guantes, anteojos y calzado de seguridad. Una prensa Michelin o cualquier tipo de prensa hidráulica. Cuando trabaje con llantas, la seguridad siempre debe ser su prioridad principal. A continuación, presentamos solo algunos de los consejos de seguridad relativos al montaje del TBS. Siempre utilice una jaula de seguridad cuando infle las llantas. Mantenga el lugar de montaje limpio y bien ventilado. Siempre use el equipo de protección personal apropiado, como guantes, protección ocular y calzado de seguridad. Asegúrese que el equipo de montaje esté en buenas condiciones de trabajo. Respete las reglas de seguridad relativas al montaje de llantas. El TBS funciona formando sistema hermético de tal modo que la llanta Michelin sin cámara para aplicaciones industriales puede montarse en un conjunto de rin estándar tipo con cámara. Para que el TBS funcione, es de suma importancia escoger el TBS de tamaño apropiado para el conjunto de llanta rin y además asegurarse de que quede correctamente montado para lograr un ensamble hermético. El TBS tiene la forma de una corbata estándar. Contiene un agujero por donde se inserta la válvula. Con el TBS es imprescindible usar una válvula especial de aguja. Existen diversas válvulas que permiten montar el TBS en rines diferentes. Michelin ha desarrollado un sello de cejas sin cámara apto para las llantas industriales Michelin de 8 a 20 pulgadas. Cada TBS está diseñado para un diámetro y ancho de rin específicos. Estas especificaciones están impresas en la parte exterior del TBS. Verifique su selección utilizando la tabla de montaje de TBS de Michelin. Este TBS en particular es para un rin de 12 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas de ancho, y tiene 2 agujeros para válvula. Los 2 agujeros aseguran que el TBS puede montarse en diferentes rines con ubicación variable de la ranura para válvula. Un agujero está alineado con la ranura de la válvula del rin, el otro, que no se usa, se sella herméticamente insertándole un tapón de plástico que viene incluido en el paquete de TBS. Según sea necesario, se puede utilizar una prensa para montar el TBS. El objetivo de esta prensa es comprimir las cejas de la llanta y permitir la instalación del aro de fijación. La lubricación adecuada de los componentes es muy importante para asegurar un buen ensamble. Michelin recomienda el uso de un lubricante que no sea con base de petróleo, tal como la grasa tigre. Primero, lubrique la base del rin. Después, lubrique todo el interior de la llanta, de ceja a ceja. Esto asegura que el TBS se deslice correctamente a su lugar cuando se infla la llanta. Enseguida, lubrique toda la parte interior del TBS. También es importante lubricar la válvula e insertarla 1 o 2 veces en el agujero correspondiente. Hacer esto simplifica la colocación de la válvula una vez que se monta el sistema. El TBS se monta dentro de la llanta y se coloca en posición de la misma forma que una corbata.
Es importante asegurarse que los bordes del TVS no queden doblados o comprimidos, pasando los dedos alrededor de la interfaz entre el TVS y el lado interior de la ceja. Esto asegura el posicionamiento correcto. Marque la posición del agujero para la válvula con tiza para llantas. Esto le ayudará a alinearlo con la ranura del rin cuando se monte la llanta. Coloque la llanta en el rin alineando el agujero para la válvula con la ranura del rin. Inserte la válvula girándola un cuarto de vuelta para trabarla en posición, colocando el collar bajo los bordes de la ranura del rin. Una vez que la llanta se infla, la presión de aire sujetará firmemente la válvula en el sistema. Coloque la base y el vástago roscado de la prensa a través del centro del rin. Enseguida coloque en posición la pestaña suelta y el aro de fijación para montarlos en el rin. Esta prensa tiene muescas, las cuales se fijan a la pestaña suelta. Use la prensa para empujar contra las cejas de la llanta hasta que la ranura del aro de fijación quede totalmente expuesta. Inserte y ajuste el aro de fijación usando una pinza de presión para sujetar un extremo, mientras usa una espátula para colocar el aro en su ranura correspondiente. Una vez que el aro de fijación está en su lugar, suelte la prensa y revise para asegurarse que la válvula esté colocada en la posición correcta y los componentes de rin estén bien montados. Retire la prensa y, utilizando una jaula de seguridad, infle la llanta a 15 psi mientras golpee ligeramente la rueda con un mazo para asegurar el asentamiento correcto de los componentes. Después de verificar que todos los componentes están correctamente asentados, infle la llanta a la presión recomendada, respetando la presión de inflado máxima conforme a lo establecido por el fabricante de rin. Inflada la llanta, coloque el tapón de válvula para asegurar la hermeticidad del conjunto. La llanta industrial Michelin está lista para ser montada como un conjunto sin cámara en la máquina. Una vez que haya seleccionado el tamaño de TVS adecuado para el diámetro y ancho del rin, lubrique la base del rin. Todo el interior de la llanta de ceja a ceja. La parte interior del TVS y la válvula. Una vez lubricada, asegúrese de insertarla en el agujero para válvula 1 o 2 veces. Hacer esto simplificará la colocación de la válvula una vez que se monte el sistema. Monte el TVS dentro de la llanta. Asegúrese que los bordes del TVS no estén doblados o comprimidos, pasando los dedos alrededor de la interfaz entre el TVS y el lado interior de la ceja para asegurar el posicionamiento correcto. Marque la posición del agujero para la válvula usando tiza para llantas. Coloque el conjunto de llanta y TVS en la pieza de rin que tiene la ranura para válvula. Lubrique e inserte la válvula en el agujero, asegurándose de empujarla hasta el fondo. Trabe la válvula debajo de los bordes de la ranura, usando una arandela si fuera necesario. Ensamble las dos piezas de rin, siguiendo las recomendaciones del fabricante de rines. Asegúrese que todos los componentes estén en la posición correcta y bien sujetos. Coloque el conjunto en el vehículo y después infle a la presión recomendada, respetando la presión de inflado máxima establecida por los fabricantes de la llanta y rin. Con el TVS montado es muy importante retirar primero el centro de la válvula para desinflar totalmente la llanta. Después, saque la válvula desenroscándola un cuarto de vuelta y jalándola directamente hacia arriba. Coloque el conjunto en la prensa para poder retirar el aro de fijación. Coloque los brazos de la prensa sobre la pestaña suelta. Gire la prensa para dejar al descubierto el aro de fijación. Suelte el aro de fijación. Después, suelte la prensa y retire las piezas sueltas de rin. Retire la llanta de rin y después retire el TVS. Cuando está correctamente instalado, el sello de cejas sin cámara Michelin proporciona las ventajas de las llantas radiales sin cámara en rines tipo con cámara. Si sigue estos sencillos consejos, su experiencia con el TVS será muy positiva. Primero, siga todos los procedimientos de seguridad. Enseguida, asegúrese de escoger el TVS de tamaño correcto para el diámetro y ancho del rin y tamaño de la llanta. Cada vez que haga una instalación, Michelin recomienda usar una válvula y TVS nuevos.
Finalmente, siga las recomendaciones de los fabricantes de llantas y rines respecto a la presión de inflado.